Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Gracias por acompañarnos a otro programa más de Con Cosas de Casa. Quiero agradecer a Valora Radio por este gran espacio, a Lupita, a Lalo, a Ariel y a Fabi que nos acompañan en esta programación. Y los quiero invitar a que se queden. Hoy estoy de manteles largos, tengo una gran amiga y ella es abogada, analista, consultora, terapeuta, nutrióloga, intérprete, mediadora, mujer, esposa y madre. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, Carlita, un gusto estar contigo. La vida tiene sus sorpresas y mira dónde nos venimos a encontrar después de tantos años. Así es, así es. Y quédense, este programa se queda grabado aquí en Valora Radio, recuérdenlo. Vuelve a pasar por Agrupación de Esposas Cristianas a las 8 de la noche, el día de hoy, y por YouTube. Por favor, enseñen este programa a todas las personas que están pasando con un hijo con diagnóstico, y no solamente a todas esas personas, sino todos tenemos que saber de este tema. Les aseguro que se van a empapar de información porque todos vivimos en una comunidad y en esa comunidad están muchos niños que necesitan nuestro apoyo. Y de nuevo, me dirijo a Lili, que Lili y yo les cuento un poquito y les cuento rápido. Crecimos juntas, estábamos a 2 casas, literal, de siempre vivir nuestros sueños, de siempre inventarnos un negocio nuevo, un juego nuevo. Entonces, como dice Lili, cómo la vida nos sorprende con eso. Entonces, yo estoy muy orgullosa de ver esta mamá que el día de hoy, que la vida no nos prepara para ser este tipo de mamás, y van a ir conociendo la historia de Lili y su familia, pero quiero que conozcan un poquito de esta gran mujer, porque eso es una gran parte de la espiritualidad de agrupación, abrazar la mujer que somos y abrazar la mujer que crecimos siendo bajo una hermosa familia. Entonces, Lili, cuéntame un poquito de tu familia, de ti como mujer. Bueno, Carlita, primero un gusto estar aquí y pues como ahorita comentabas, ¿no? Nos conocimos en esta etapa en donde nuestra mayor preocupación era terminar la tarea para salir a jugar en la calle cuando se podía salir a jugar en la calle, ¿no? Pues mira, soy Lili Taboada, como bien dijiste, soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Empresarial y muchos años estuve trabajando como abogada. Y pues nada, empecé mi camino con estos planes de ser abogada, hice mi maestría pensando, pues cuando me case voy a tener hijos y entonces en ese momento me voy a poner a dar clases para enfocarme a mi familia y ya que los tenga encaminados, regreso a la abogacía, ¿no? Pero pues como bien lo dijiste, la vida tiene sorpresas. Uh-huh. Llegó el diagnóstico de mi hijo y tuve que redireccionar los planes, ¿no? Claro, y te casaste, tienes un esposo maravilloso. Sí, Rafa, tenemos 17 años de casados. Uh-huh. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de vivir fuera de Monterrey, los dos somos de Monterrey, y creo que este tiempo fueron pues como 6 años de vivir fuera en el extranjero, nos permitió, sin tener hijos, pues esta unidad, esta cercanía, sin vicios familiares, ni sociales, ni familiares. Entonces, fue una gran experiencia para nosotros que de alguna manera nos preparó para los retos que nos iba a tocar enfrentar, ¿no? Claro. Y bueno, conocemos ya un poco la Lili mujer, un poco la Lili esposa. Yo conozco a la Lili desde niña, claro, pero llega el momento de ser mamás, ¿no? Y como mamás estamos siempre ilusionadas, tenemos sueños, ilusiones, y como si de repente cuando la preguntan, ¿no? ¿Qué quieres, niño o niña? Nada más, no, yo quiero que esté bien, yo nada más quiero que esté bien. Y claro, esa es la respuesta siempre como padres, ¿no? Claro. Quiero tener un niño que sea sano, que sea feliz, que tenga muchos logros, pero en nuestra mente en realidad estamos ya así caminando, llevando al niño al partido de fútbol, llevando a la niña a las clases de lo que sea, ¿no? Totalmente. Y llega Patricio, y cuéntanos un poquito de Patricio, ¿cómo empieza este proceso? Mira, primero, como lo hemos venido platicando al planear esta plática, para mí es un compromiso
bien fuerte hablar de mi experiencia, pero también es un compromiso en lo profesional hablar de esto, porque yo no sé quién me está escuchando. Obviamente mis experiencias y mis vivencias creo que pueden ser útiles para los demás, pero también, bueno, lo voy a platicar más adelante con todo lo que he estudiado referente al diagnóstico y a la discapacidad. Para mí es un compromiso lo que digo, porque tengo que estar alerta de saber quién está en el otro lado y en el proceso que está esta persona, ¿no? Entonces, sí, mira, como bien dices, la realidad es que el diagnóstico nos viene a sorprender. Es un balde de agua fría cuando uno empieza el camino de la paternidad. Pues para bien o para mal, todas idealizamos, como bien lo decías, pues qué va a ser, qué va a decir, cómo se va a llamar, y hacemos todas estas cosas en nuestra cabeza. Y la verdad es que el diagnóstico viene a sacudir muchas cosas y nos llena de incertidumbre. Y creo que es lo más fuerte, porque el diagnóstico de un hijo, particularmente creo que en el autismo, se impacta mucho el tema social. Y para nosotros como familia, pues tenemos que las fiestas y que los abuelos y que las amistades. Entonces, yo digo, a ver, seamos justos con nosotros mismos, ¿no? Porque es que no debemos de idealizar. No, a ver, la realidad es que todos idealizamos y todos futureamos, bien o mal, eso es lo que pasa. Y cuando llega el diagnóstico, esto es lo que nos sacude, ¿no? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre, ¿va a estar bien? ¿Va a poder ser independiente? Entonces ahí es cuando empieza todo el reto como papás, como mamá y como papá en lo individual. Y es fuerte, ¿no? Y eso amerita, pues, atención. ¿Cómo pasa de, o sea, obviamente no nace y te dicen, este niño va a ser autista? O sea, hay un proceso en el que tú vas notando, Patricio va bajo un desarrollo normal, o como se diría, lo que se ve comúnmente, y empieza a retroceder. ¿Cómo es esto, Lili? Para todas las que están escuchando. Para la gente que no está tan familiarizada, creo que vale la pena decir que hay diferentes situaciones y escenarios. Hay quien desde pequeños los empieza a notar, desde que nacen, empiezan a observar estos indicadores que ven y como que no les hace sentido. En nuestro caso, Patricio iba desarrollando todas sus etapas del desarrollo de manera normal, esperada, y de repente tuvo como una regresión y se les llama autismo regresivo, ¿no? Iba desarrollando, iba cumpliendo sus etapas del desarrollo y de repente todas estas habilidades que él ya venía consolidando las perdió. Entonces, obviamente para nosotros fue, ¿qué es lo que está pasando? Mi hijo hacía esto y esta hora no lo hace. Él ya empezaba a desarrollar lenguaje. Esto empezó como a los 2 años y medio, cuando ya se hizo más evidente. Había ciertos indicadores que empezamos a estar alerta. En esa época vivíamos fuera de México y es fuerte porque yo empecé a consultar con doctores aquí en Monterrey y me decía, es que bueno, lo están atendiendo, el niño, y yo decía, a ver, vivimos los 3 juntos, nada más, el niño es todo para nosotros, es nuestro centro. Llegaba mi esposo del trabajo y oía la puerta y salía disparado a recibirlo y de repente dejó de hacerlo. Y yo decía, de las primeras cosas que muchos papás empiezan a decir es que te preguntas si escucha, porque pareciera que no te escuchara, le hablas y no voltea, pierde el contacto visual. Y hay muchos indicadores, ¿no? Para muchos papás son mucho más evidentes cuando hay un autismo un poco más profundo. Para otros son menos evidentes, pero empiezas a notar ciertas cosas, les cuestan los cambios, empiezan a tener selectividad alimenticia, empiezan a tener temas sensoriales, les cuesta que le cortes las uñas, les cuesta que le cortes el pelo, el tema de las texturas. Entonces empiezan a ver ciertos indicadores y pues empieza lo que le llamamos el peregrinaje, ¿no? A buscar respuestas y pues empiezas a estar en un estado de shock, porque yo lo que decía es que mi hijo no estaba así, o sea, pasó. Y a veces es fuerte porque, digo, con todo respeto de los doctores, a veces te dicen, no, es que el niño así estaba. Y yo decía, no. Entonces yo le enseñaba videos, mira, contacto visual, apuntaba, hablaba, tenía contacto. Entonces, bueno, se habla de este autismo regresivo y esto del autismo ha ido cambiando la denominación, que ha ido, bueno, fluctuando, y lo importante es independiente, porque mucha gente
pierde mucho tiempo en cuál es el diagnóstico, que es súper valioso el diagnóstico, pero lo importante es no perder tiempo para enfocarnos en la atención a sus necesidades, ¿no? Claro. Y ya después de decir, pero no estoy loca, como mamá, como papá, hay un instinto, ¿no? Como mamá, y Totalmente. llega el diagnóstico, Lili. ¿Y qué pasa con ese diagnóstico? ¿Qué sigue, no? Porque, como dices tú, después de esta etapa de peregrinaje, finalmente te dicen, este es el nombre, ¿no? Y cuando le ponemos nombre a las cosas, es cuando ya empezamos a asumir lo que estamos Sí, viviendo un poco, ¿no? ya que le ponen nombre, paraliza, ¿eh? O sea, es un proceso fuerte, sé que lo vamos a hablar más adelante, es un proceso fuerte, y es ahí cuando el tema de las prioridades a veces no pasan, ¿sabes? Estamos tan desbordados, tan angustiados, con poca información, que eso también lo vamos a hablar más adelante, que me dicen A y yo hago B, y me dicen B y hago B, ya no sabemos ni para dónde, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que nuestro hijo perdió parte del lenguaje que ya estaba desarrollando, fue pues querernos enfocar en la terapia del lenguaje, pero pues mi hijo no ponía atención, no tenía contacto visual, no hacía caso. Entonces, con el tiempo, y lo veo en retrospectiva y digo, uy, hijo, le hubiera hecho las cosas tan diferente, ¿no? Pero aprendes a no juzgarte, porque al final del día, imagínate si hoy las mamás, con todo el respeto del mundo, batallan porque les dicen una cosa y les dicen otra. Hace 12 años que yo empecé con esto, era un reto, Carlos, o sea, de por sí la palabra está estigmatizada, todo el tema del autismo es fuerte. En esa época, pues yo buscaba respuestas, el internet, ¿no? Yo era en libros y me leía libros y libros y una cosa y otra cosa y entonces empiezas a tratar de prepararte y hacer lo que puedes para enfrentar los retos que está teniendo tu hijo, ¿no? Claro. Y para continuar con ese tema y continuar con toda la información, por favor, coméntenos si están viviendo esa situación, si tienen alguien que la está viviendo, si tienen preguntas sobre el autismo, si tienen preguntas sobre este tema. Lili está muy preparada, ahorita les va a ir desarrollando toda su agenda de todo lo que ha estudiado, pero por favor pregúntenos, acompáñenos, porque la única forma de llevar esta plática es acompañados de ustedes. Entonces acompáñenos con sus comentarios, con sus porras, por favor, para seguir alimentando este bellísimo tema. La verdad que es un tema que hoy por hoy quiero abrazar bajo este programa, ¿no? Y abrazar a todas esas mamás. Y Lili, ¿qué te abrazaba? ¿Qué te funcionaba y qué no te funcionaba con todo este tema? Porque empezaste, me imagino, a descartar, ¿no? Empezaste a decir, esto sí me funciona. Tú me comentabas alimentación, me comentabas rutina, me comentabas que empezaste a hacer ciertas cosas para cambiar esto y darle un poquito más de paz mental a Patricio, ¿no? Todo eso también era para su mejor. Sí, mira, realmente, tristemente, no hay un ABC y a cada niño a cada niño le funcionan cosas diferentes. Pero yo creo que lo más importante, Carla, es primero abrazarnos en el proceso. Difícilmente voy a poder ayudar a mi hijo si estoy mal yo. Entonces, en mi proceso, yo decía, lloraba, o sea, lloraba y le decía a mi marido, ¿qué nos está pasando? No entiendo. Y entonces tratamos de aliarnos de gente profesional que nos pudiera orientar. Empezamos con ciertas terapias y empezamos a darle la atención y definitivamente el cambio de alimentación, que está muy controvertido, pero digo, hay evidencias también que establecen la importancia del tema de la alimentación en el autismo, que ha sido una de las cosas más atinadas que hemos hecho. Patricio tiene 12 años con una dieta libre de gluten, lácteos, soya, azúcares y sus intolerancias. Obviamente, todo ha sido un proceso y un aprendizaje y es ir haciendo cosas, Carla, y lo importante, lo que trabajo yo con algunas familias es la importancia de no estacionarnos en un lugar, ¿no? O sea, llegas a una cosa, algo te funciona, lo tomas, lo agarras, realmente te enfocas, pero todo por servir se acaba y es importante estar atento cuando algo ya no está funcionando para dar las gracias y retirarnos a tiempo. Claro. Hay periodos sensibles de aprendizaje bien importantes que hay que aprovechar. Normalmente el diagnóstico está llegando al año y medio, 2,
De ahí a los 6, 7, 8, hay que ponerle toda la carne al asador. Siempre hay que hacerlo, pero hay estos periodos sensibles de aprendizaje que tenemos que aprovechar. Por eso la prioridad de evaluar cuáles son las necesidades puntuales de nuestro hijo, aunque tenga el mismo diagnóstico que el amigo, el vecino y tal, son diferentes, ¿no? Porque vienen de diferentes raíces. Hay áreas del desarrollo comprometidas de manera diferente. Entonces, el reto como papá es que en un estado de shock y de crisis tienes que resolver esto. Claro. Entonces, aliarte de gente que te pueda dar claridad, profesionales, pues que realmente tengan experiencia en esto. Yo veo y me da mucho gusto en las nuevas mamás que el camino ya está un poco más trazado. Te digo, no le va a funcionar lo mismo a uno que a otro, pero ya está un poco más estable el que hay que abordar este tema, hay que abordar este otro. Y aún así, pues nos desviamos, ¿no? Pero pues es parte del proceso. Claro. Y en este proceso, Lili, y en este caminar, hay un diagnóstico, Patricio, empiezan a funcionar cosas, empiezas a descartar cosas, pero llega la maravilla de tener otro hijo y llega Mariana a sus vidas y a mí me encanta ese tema porque tú lo hablas mucho y es algo que no se habla mucho porque se habla del enfoque total en el hijo con el diagnóstico, la hija con el diagnóstico. Y cuando tú abrazas a Mariana y entonces siento que ya conozco a Mariana, tanto como conozco a Patricio, y esa es la maravilla, porque como papá y mamá queremos presumir a todos nuestros hijos. Entonces, me encanta el concepto, platícanos un poco de este concepto de cómo abrazas la individualidad de Mariana. Fíjate que, el embarazo de Mariana estaba planeado y yo tenía 4 o 5 meses cuando empecé la evaluación de Patricio, cuando empezamos a notar que algo no estaba bien. Así que fue fuerte porque yo creo que para los expertos y los profesionales ver a esta mamá con una pancita de 5 meses, pues les detenía mucho el cómo hacerme ver la realidad que se estaba dejando venir, ¿no? Entonces, Mariana nace en una familia en donde ya había retos importantes y como lo voy a platicar más adelante con todo lo que he tenido la oportunidad de estudiar, para mí fue fuerte ver este tema de los grandes olvidados, ¿no? Fue muy fuerte. En muchas de mis clases yo lloraba a escondidas, así la lagrimita aquí de que, Madre Santa, porque nadie nos capacita como familias diversas con estos retos sobre estas necesidades puntuales. Te comentaba cuando platicábamos esto. Es lógico que cuando alguien habla, para hacer una analogía, en la familia hay cáncer de mama, en la familia hay diabetes. Entonces estás más alerta de qué debes hacer, cómo debes de prevenir, qué debes de comer, cómo debes de cuidarte. Pero en nuestro caso, nadie nos dice que somos una familia en riesgo, ¿no? Una familia en riesgo porque nuestros retos son grandes, porque hay decisiones importantes que se tienen que tomar y que nos ponen como pareja y como familia en una situación complicada. Entonces, cuando yo empecé a entender todo esto y empiezan a decir todo lo que viven los hermanos, porque la atención se centra en el hermano con diagnóstico, pues me hace todo el sentido, ¿no? O sea, si entre hermanos sin diagnóstico hay celos, enojos, ya sabes, esta competencia y tal, pues es algo natural. Entonces, cuando uno sabe, cuando es consciente, pones más atención, ¿no? Mariana ha sido una bendición en esta familia, al igual que Patricio. Mariana nos da esta otra cara de la moneda de la paternidad, de la maternidad, en donde con poquito esfuerzo los resultados se dan y se festejan. En el caso de Patricio, pues los resultados se dan a base de mucho esfuerzo, pero se gozan y saben a gloria, ¿no? Pero fíjate que Mariana creo que por naturaleza es una niña inclusiva, o sea, por naturaleza ella siempre ha sido empática. Antes de yo saber todos estos riesgos que había entre los hermanos, tuve la posibilidad de, por naturaleza, por instinto, empezarla
a abordar temas con ella, porque ella decía, yo decía, qué fuerte que ella quiere jugar con su hermano y su hermano pues realmente no quiere jugar. Yo no quería que ella pensara que su hermano no quería jugar, es que no podía y no tenía las habilidades para hacerlo. Entonces, yo no, o sea, si ella tenía 4 años y Patricio 3 años más, yo no podía decirle, mira que el autismo. Entonces, nosotros empezamos a prepararla y abordar el tema con ella, decir, fíjate que tu hermano tiene estos retos, entonces a él le cuesta, no es que no quiera, estamos enseñándole, por eso él va a terapia, le cuesta comunicarse, le cuesta socializar. Entonces estamos haciendo todo esto por tu hermano para que logre hacer estas cosas. Obviamente creo que esto nos ha beneficiado. Cuando vivíamos en la Ciudad de México, ella tuvo la oportunidad de participar en un campamento maravilloso en donde iban los hermanos y los hermanos con niños con discapacidad y diagnóstico. Entonces, yo lo que quería ella viera, que ella pudiera ver que esta realidad familiar que ella tiene es normal y que no somos los únicos y que los retos los tenemos todos. A nosotros nos tocó en el diagnóstico, como estas familias que acudieron al campamento. Y mira que fue un gran esfuerzo porque eran chicos y soltarlos. Obviamente mandé séquito de ayuda porque pues, me daba pendiente las necesidades de Patricio, más Mariana era una niña pequeña todavía. Entonces yo siento que todo esto ha ayudado a que ella abrace y se familiarice con el diagnóstico y la diversidad de familias, ¿no? Obviamente, pues no puedo cantar victoria porque justo Mariana está empezando la adolescencia y en la literatura y en la investigación se habla que el diagnóstico de la discapacidad de un hermano impacta fuerte en la adolescencia, un poco menos fuerte en la niñez y menos fuerte en la adultez. Obviamente estamos hablando de capacidad de aprendizaje, de entendimiento, de discernimiento. Entonces yo no puedo pedirle a ella que, ¿sabes?, que actúe como un adulto. Ella es una súper hermana. También en esta casa hemos trabajado en que Patricio no es intocable. Su diagnóstico no limita al que tenga responsabilidades, haya reglas, se tomen turnos, porque eso es bien importante. La verdad es que no podemos darle preferencia por su diagnóstico. Mariana lo entiende y sabe que a veces tenemos que enfocarnos en él, pero a veces Patricio tiene que detenerse un poco y saber que estamos en la competencia de gimnasia de su hermana y él también tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Obviamente esto ha sido un proceso, Carla, porque, o sea, al principio había eventos en los que Patricio aguantaba poco, pero eso no significaba que Mariana no podía ir. O sea, era, vamos a ir todos y un papá se queda con la niña que puede estar más tiempo y el otro papá se va con el niño que no aguanta, ¿no? Porque parte de los beneficios, obviamente, parte de las bendiciones, de las cosas que nos da Mariana es esta exigencia de una vida social natural, ¿no? Ella quiere ir al circo, hay muchos niños dentro del espectro que el tema del ruido, la sobreestimulación y mil cosas les afecta, pero digo, a ver, yo no voy a cargar a Mariana de que no vas a ir porque tu hermano no puede ir. Vamos a ir y si hay que hacer ajustes, acomodaciones y cosas para que esto funcione para todos, se hacen, ¿no? Entonces, cuando esto lo hablo para validar a las familias que tienen más chicos, porque ahorita nosotros ese tipo de cosas ya las tenemos superadas, pero antes era ir a una fiesta o al circo o a una cosa, pues con unas cosas que le ayudaran a bloquear el ruido a Patricio o un periodo más corto, pero eso no significaba que Mariana no pudiera ir, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de balancear para que todos disfruten sus gustos y sus necesidades es indispensable. Claro, claro. Nos pone en esto y fíjate que lo mejor es que aparte de que como familia nos beneficia, el más beneficiado es Patricio, porque Mariana nos ha obligado a exponerlo socialmente a todas estas cosas que a lo mejor él no nos hubiera exigido si Mariana no nos los hubiera presentado, ¿sabes? Entonces, él es el que se ha ido
beneficiando y logrando, ¿no? Explorar nuevas cosas, le encantan los brincolines, ama la alberca, es un niño súper extremo que le encantan las montañas rusas, tal. Y estas cosas al inicio no se podían lograr. Entonces, exponiéndolo poco a poco, con ciertas adecuaciones y ciertas aproximaciones, nos ha dado un muy buen resultado. Y eso ha sido mucho gracias a que Mariana pues nos pone en nuestra realidad social familiar, ¿no? Entonces... Claro. Y me encanta porque el objetivo es que no se sientan como los grandes olvidados. Y hay un punto bien importante que dices tú, quiero que Mariana sea casi como la agente de Patricio y como, ¿no? La que habla en nombre de Patricio, que no hay una diferencia, sí, obviamente, pero que al final del día lo introduzca a la sociedad y es lo que está haciendo, que de repente como papás nos limitamos porque si como con adolescentes sin diagnóstico decimos, híjole, yo no le entiendo lo que están haciendo, no entiendo las nuevas tendencias, Mariana sí, ¿no? Y Mariana te va empujando, pero porque a los dos los has tratado como dos empresas completamente diferentes, con sus personalidades completamente diferentes, abrazas a cada uno y educas la parte que nos toca educar de actitudes, obediencia, lo que nos toca educar como mamás, y aparte desarrollas lo de Patricio y desarrollas lo que Mariana tiene que desarrollarse. Entonces, me recuerdas mucho, una de mis mejores amigas es una persona pequeña y toda la vida la he visto en silla de ruedas. Es muy raro que camine porque se puede lastimar. Y la primera imagen que tengo conociéndola de ella es cuando tenía a sus niños, en ese momento eran, no sé, de 10 años cada uno, y caminaba cada uno al lado de la silla de ruedas. Pero eran los más orgullosos de llevar a su mamá. Y créeme que yo ya no veo a mi amiga como gente pequeña o no le veo la silla de ruedas. No he tenido que las miradas están ahí. Pero a mí eso que dices tú, la exposición, el comulgar con ese diagnóstico, el comulgar con esa discapacidad que ella tiene y su familia tiene para con ella, me ha hecho ver a mi amiga en su totalidad y creo que eso es el gran logro que está haciendo con Patricio y con Mariana, ¿no? Que Mariana haga que esa comunión sea más sencilla hacia su hermano. Sabes que me encanta lo que dices, Carla, porque justo nos acaba de pasar. Ella nos hace un ladito, o sea, no, déjame, yo. Obviamente como papá, yo y como mamá, como papás, no podemos darle la responsabilidad, pero somos una familia y en las familias hay responsabilidades. Ella es mi hija menor y quizá hubiera sido los roles al revés y yo tuve que aprender a comulgar con eso y aceptar que esta era mi realidad. Uh-huh. Se acaba de pasar que salimos de viaje, íbamos en el avión y eran 2 asientos y 2 asientos y pues normalmente Rafa se sienta con uno y yo me siento con el otro, ¿no? Y me dice Mariana, no, mamá, yo quiero ir con Patricio. Y volteó Rafa y me dice, déjala. Y yo, bueno, entonces ya se sentó. Bueno, llegó la azafata y me dice, wow, tu hija. Y yo, o sea, bueno, dije, ahí la llevamos porque ella me dijo que quería, que no podía. Entonces, realmente, como te digo, lo importante es saber que hay un reto, que hay un riesgo, que tenemos que poner más atención. Esto de los grandes olvidados me sacudió, entonces yo no lo podía olvidar y decía, mi hija no es una gran olvidada, o sea, creo que dentro de mis retos estoy balanceando en la medida de la posibilidad, ¿no? Claro. Y te platicaba que hablaba con otra mamá, con un adolescente con autismo y me decía, y es chistoso porque fluctúa y lo platicamos, que con nuestros otros hijos, con tus hijos que no tienen ningún diagnóstico, o sea, yo a veces sentía que le ponía mucha atención a Patricio y Mariana no, y ahorita estoy en el otro lado, le pongo más atención a uno, pero va fluctuando dependiendo las necesidades puntuales y tenemos que permitir decir, esto es lo que hay, esto es lo que necesito, no tengo un doble, perdón, me reparto en la medida de mi posibilidad, ¿no? Sí. Y dejar de ser tan duros con nosotros mismos porque pues es lo que hay, ¿no? Y no es responsabilidad de Mariana, para mí eso es bien importante, pero vive en una familia en donde nos ayudamos al que necesita, a veces me ayuda a mí, a veces yo le ayudo, a veces le ayuda a su papá, hay que ayudar a su hermano le ponemos roles,
no hay, o sea, hay turnos, no hay privilegios, todos somos parte de esta sociedad, pero su hermano tiene ciertas necesidades y hay que acompañarlo, ¿no? Claro. Y hablando de acompañarnos, Lili, nos está acompañando mucha gente y quiero que leas tú el primer comentario. Voy a llorar. Sí, ahí voy. En este camino, lo platicábamos, Carla. Somos bendecidos, yo sé que en tu familia también, de tener una familia que está ahí para nosotros. Mis papás, mis hermanos, mis amigos, esta red de apoyo tan importante se vuelve súper valiosa. Y esta red de apoyo es de la que nos tenemos que acoger para salir adelante. Tú conoces a Lucero, mi hermana, que ha sido súper apoyo para mí, que hemos crecido juntas, que hemos aprendido juntas esto, y me encanta verla en acción. Dice, vi una mamá con un niño con autismo, y entonces le dije, y entonces no sé qué, y digo, hay muchas cosas que, muchas mamás, y las entiendo, que voy a cambiar el mundo, y digo, híjole, yo no voy a cambiar el mundo, pero la forma en que yo puedo mejorar un poco el mundo es educando, enseñando a mi entorno más cercano estas realidades para que se vaya corriendo la voz, ¿no? Claro. Hacer comunidad y nuestra forma de difundir pues esta realidad que vivimos esta familia, porque cuando vean un niño por ahí con un diagnóstico o con discapacidad, no lo vean a ellos, vean que atrás de ese niño, que atrás de ese adolescente y de ese adulto que se vuelve bien complicado, hay papás, hay hermanos y hay toda una familia que ha estado al pie del cañón para brindarle lo mejor que se puede a esa persona, ¿no? Entonces, me siento súper bendecida y siempre me he sabido bendecida de tener una familia que ha estado ahí para mí, que mi esposo y yo, con altas y con bajas, como cualquier matrimonio, no hay matrimonios perfectos, pero estas realidades que nos tocaron enfrentar a nosotros son fuertes y me siento muy orgullosa de lo que Rafa y yo hemos logrado, de este trabajo en equipo que hemos hecho, porque es un trabajo en equipo y es fuerte. Admiro mucho a estas mamás o a estos papás que lo hacen solos y siempre les digo, de alguien te tienes que apoyar. ¿Sí? Claro, Si es un especialista, claro. Si es un amigo, si es tu tía, o sea, necesitas alguien que sea tu primer apoyo. Lucero para mí ha sido una fuente de apoyo. Cuando tengo que salir de viaje por alguna situación de trabajo, mi esposo, ella me ayuda con mis hijos, pues le sabe ya bastante, mis hijos la adoran, es la tía Lu, y es una bendición tener una familia que está para nosotros en este camino. Claro. Patro nos dice buen día. También nos comenta bendiciones para todos los papás, claro que sí, como dices tú. Letirosco, buenos días, Carla y Lili, un abrazo solidario. Gracias, Leti. Sí, buenos días para ti, Silvia. En el caso de Patricio, ¿cuáles son tus pilares? ¿Cómo te nutren tú como mujer, esposa y madre? Qué importante, me encanta, Leti, me encanta. Mira, creo que lo íbamos a hablar más adelante, pero lo podemos empezar a hablar. Ha sido un proceso y para mí lo más importante ha sido, y esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, me hubiera gustado saberlo antes, aceptar mi proceso, ¿no? Mis sentimientos, lo que uno siente con la llegada del diagnóstico, tratamos de reprimirlo porque la exigencia social y los constructos sociales del deber ser y de esta madre que todo puede y tal, se vuelve fuerte. Entonces, yo soy una persona que yo pensaba y pienso que tengo buenos recursos para enfrentar los retos. Y cuando llega esto me sacudió, ¿no? Me sacudió y me venció y crecí, tú sabes, Carla, con unos papás que ahí están, ¿no? Educando y enseñando. Yo escuchaba a mi papá millones de veces, mexicana al grito de guerra, tú puedes, y yo sí puedo, pero estoy agotada. Entonces, mi primer paso fue aceptar que esto que me pasó me duele, me dolió, me sacudió y que yo no podía ocultar lo que sentía, pero sí podía trabajarlo.
¿no? Que tenía que trabajar esto, que tenía que darme prioridad yo, porque como les decía, llega el diagnóstico y salimos, pero a resolver y a buscar respuestas y a querer cambiar lo que está pasando, ¿no? Claro, claro. Vamos al final de la lista y yo creo que la maternidad pasa bastante. Hace tiempo escuché algo que me encantó, que decía, ¿y quién no se pierde en la maternidad? Yo creo que con diagnóstico, sin diagnóstico, nuestros hijos de bebecitos nos necesitan y ahí estamos, pero ellos van creciendo y van teniendo independencia y ellos mismos nos hacen a un ladito. En el caso de estos otros hijos nuestros, las demandas siguen y siguen, ya estamos. Entonces, el hacer un alto, y un día sí me senté con mi marido y le dije, me siento sobrepasada, estoy cansada y agotada y esto no tiene nada que ver con el amor a mi hijo y con nuestras ganas de seguir apoyándolo y salir adelante y lograr todo su potencial, pero reconocí que esto era fuerte y que necesitaba trabajar en mí. Entonces puse un alto y empecé a darme prioridad. Para mí, te digo, primero valorar mis sentimientos y mis emociones, trabajar en ellos. Tomé terapia. Cada que ocupo me doy una terapiada. También busqué actividades que me dieran bienestar a mí en lo personal, ¿sí? Claro. Algo que a mí me haga ilusión, algo que me ayude a sacar todo esto, a depurar. En mi caso ha sido el ejercicio. Yo corro de lunes a viernes 7 kilómetros, empiezo a las 5:45, corro, me meto a mi casa, empiezo a hacer lonches, sándwiches, loncheras, desayunos y arranco. Pero es mi oportunidad de drenar, es mi tiempo. Mucho tiempo hice box, ahorita lo tengo un poco detenido, pero bueno, depuraba, golpeaba todo lo que me enojaba. Entonces, cada quien tenemos que buscar qué nos da este espacio para estar bien yo, porque si no estoy bien yo, ¿cómo van a estar bien mis hijos, mi esposo, mi familia? ¿No? Entonces, la importancia de estar yo bien primero y no lo entendemos, Carla. Me toca ver a algunas mamás, pero es que no tengo presupuesto para atender. Y yo, es que, y lo aprende uno con el tiempo, de verdad que no las juzgo porque yo estuve en su lugar, pero es bien importante llegar a este proceso. Entonces, para mí vital es reconocer y abrazar mis emociones y mis sentimientos, que no tiene nada de malo estar, ¿no? En shock, en depresión, en todas estas etapas para poder enfrentar la realidad y poder accionar, porque si no aceptamos, si todo está bien y si pretendo que todo está maravilloso, ¿cómo acciono? ¿Cómo pido ayuda? Entonces ha sido todo este proceso, ¿no? Claro. Y en este proceso de buscar y hacer cosas, creaste y sacar y depurar, Lili, empezaste un proyecto que yo me enamoré de aquí en Holanda y yo los invito a que sigan esta página en Instagram de Lili, se llama Aquí en Holanda. ¿Qué significa Aquí en Holanda? ¿Por qué el nombre, Lili? Cuéntame por qué lo creaste. Sí, mira, realmente yo te platico, o sea, como profesionista, como abogada, cuando empecé, siempre fui muy profesional, vaya la redundancia. Entonces, en este camino, cuando me puse a estudiar y empecé todo este camino del autismo y leía y que si la dieta y entonces daba resultado, la gente me empezaba a buscar qué estás haciendo, cómo estás haciendo. Híjole, y a mí se me hacía mucha responsabilidad dar información así nada más. Entonces, conforme yo ya tenía un poco más cubiertas las necesidades de Mariana, de Patricio, y estábamos todos más encaminados, le dije a mi esposo, quiero ponerme a estudiar sobre esto porque la verdad es que necesito entender, necesito poder dar información sintiéndome más responsable. Es mi personalidad, la verdad. Entonces, me di a la tarea de hacer una especialidad en inclusión educativa que amé. Lloré, disfruté, aprendí, validé tantas cosas que creo que muchos papás deberían de saber que están escritas, estudiadas, que estos procesos que vivimos son súper normales y no por ser mujeres ni por ser latinoamericanas, sino todo el mundo, en todo el mundo se viven situaciones muy similares. Entonces, empecé este camino en la Ciudad de México cuando estábamos viviendo allá, empecé a hacer la especialidad, aprendí muchísimo. Después de hacer la especialidad, hice una maestría en educación y justo acabo de mandar en México mi tesis de acompañamiento familiar en el diagnóstico y en la discapacidad.
Entonces, para mí ha sido un compromiso. Hice esta página con todo el amor del mundo, porque compartir para mí es sanador también, ¿sí? O sea, es recordar cómo inicia uno y todos los procesos que se van avanzando. Se llama aquí en Holanda. Muchas de las familias que vivimos el diagnóstico o la discapacidad sabemos de este escrito maravilloso de una señora maravillosa que hace muchos años ya tiene un hijo adulto con síndrome Down y que hace este escrito maravilloso que hace la analogía que cuando uno empieza la paternidad, ¿no? Te preparas y ella hace la analogía de que vas a Italia, entonces te preparas, aprendes a hablar italiano, sabes de la comida, que si el Coliseo, que si todo, ¿no? Que la Fontana de Trevi, y ahí vas. Preparadísima, porque te digo, es negar que uno no se anticipa, claro que te anticipas y vas preparada con estas ideas, ¿no? Y entonces ella dice, y de repente aterrizo y me dicen, bienvenida a Holanda, ¿no? Y entonces habla de que pues realmente ella estaba preparada para llegar a un lugar y llegas a otro lugar y que esto duele y que esto implica muchas cosas, reorganización, aprender, estudiar, llorar, caerse, levantarse, etcétera. Pero lo importante que es hacer un lado eso, sabiéndolo y reconociéndolo, pero valorar que estás en otro lugar y que hay que aprender a hablar este idioma en este otro lugar. Y lo importante de abrazar este nuevo lugar que es Holanda, a donde llegaste, que tampoco está malísimo, ¿no? Que hay que nada más aprender y que es difícil porque todo el mundo, y esto me encanta porque es una realidad fuerte, pero es una realidad que vivimos todos estos papás, es que tú estás viendo cómo todo el mundo está en Italia gozando y divirtiéndote, y tú estás acá como expectativa y dices tú, híjole, yo estoy en un lugar bien diferente. Pero en este lugar diferente para mí ha sido súper valioso la comunidad que se da en Holanda, la comunidad que se genera, la empatía, gente que no nos conocemos y nos ayudamos. Ahora tengo una nueva amiga que conocí por redes y somos buenas amigas y que nunca nos hemos visto físicamente, nos compartimos, nos ayudamos. Ella tiene una especialidad en otra cosa y yo con la mía, entonces nos complementamos y sí, ya sé esto, sí. Entonces, realmente de ahí desarrollé esta página con la idea de generar contenido para papás que empiezan este camino, para papás que vamos en este camino y pues alentarnos, ayudarnos, informar, sentir vinculación, saber que hay otras familias que están igual y que esto se vive y se va llorando y se levanta uno y le sigues, porque mi propósito siempre ha sido que hay gente que no le encanta. A mí no me gusta hablar de perfección, me gusta hablar desde la honestidad, desde la realidad, en donde se sufre, en donde es difícil, en donde a veces no vemos la puerta, pero que el amor a nuestros hijos nos hace levantarnos hechos trizas para seguir. Claro, claro. Y este proceso y este bello bebé tuyo aquí en Holanda, y véanlo por favor. No, yo me enamoré en cuanto vi que Lili empezó a hacer los primeros posts, no podía de la felicidad. Dije, bueno, esta es la niña que yo conocí, con la que crecí, y me sentí así, palmadita en la espalda a mi mamá que me educó, gracias a estas grandes mujeres, ¿no? Son grandes mujeres con las que he crecido y agradezco mucho a Dios. Y véanlo, o sea, no se van a arrepentir, no tienen que tener un hijo con un diagnóstico para ver, porque lo que pone Lili es una conciencia social, es una conciencia para los padres también, nos está educando en muchos aspectos y como dice ella, se prepara y me encantaba porque me dice, Carla, cada vez que pongo post lo leo 10 veces, veo palabras, poco más, qué lenguaje estoy usando. Ya quisiera que nosotros aprendiéramos a leer nuestros comentarios y nuestras palabras antes de decirlas, que las analizáramos tanto así como se hace en este cuidado espacio de aquí en Holanda. Y me encantaría decir, Carla, que el que tenga la oportunidad de seguir mi página, se dé el tiempo de leer desde un principio. Creo que hay información valiosa de los procesos, de la llegada del diagnóstico, que creo que puede ser reconfortante, que creo que puede ser un poco sanador, saber que eso que están sintiendo es normal. Claro. Normal. Y te digo, pues es hecho con todo el corazón, con toda la honestidad, y a veces lloro, a veces lo pongo y digo, wow, lo que hemos avanzado. Entonces espero que encuentren
pues confort, consuelo, esperanza y muchas cosas, ¿no? Me encantaría por mucha gente, es que pon más, la verdad es parte de lo que les quiero compartir. Mi vida es ajetreada, mi vida es ocupada y esto lo hago por amor al arte porque es parte también de lo que presenté en mi proyecto de tesis, es parte, pero pues yo tengo obligaciones personales, familiares con mis hijos, ir a terapias, ir a llevar gimnasias, entonces creo que también es importante transmitir esto, que muchas veces como papás queremos abarcar todo, pero nosotros también tenemos prioridades. Claro. Obviamente amo compartir, amo poder ayudar. Hay gente que me escribe, oye Lili, y te juro que lo hago de mil amores, pero creo que esto es algo de lo que me educaron en mi casa. Mi papá decía, la primer misión se hace en casa, porque queríamos ir a las misiones. Las misiones se hacen en casa. Entonces, sí, nuestro mayor compromiso primero es mi entorno más cercano. Entonces, subo, no es como esta gente que puede y tiene la posibilidad. Yo, la verdad es que hago un espacio y como lo investigo mucho, le dedico mucho tiempo, lo hago con mucho compromiso. Me encantaría subir más. Y ahora que ya entregué mi tesis, creo que voy a poder tener un poquito más de espacio para poderlo hacer. Pero bueno, pues espero les sea útil y encuentren empatía y consuelo y ánimos para seguir en el camino con nuestros hijos. Y claro, ¿no? Porque esto es, como lo vemos mucho en la espiritualidad de agrupación, primero eres mujer, luego esposa y luego madre. Y luego, si se puede, alguito de influencer, que Lili, yo no soy influencer. Pues sí, la verdad es que sí estás influyendo en la educación de lo que los demás quisiéramos tener de estos diagnósticos. Y Lili, en todo esto que has estudiado y que has conocido y cada vez que te expones más y cada vez que navegas más en tus sentimientos y emociones, como dices tú, no romantizar lo que sentimos, ¿no? O sea, en verdad, yo siento lo que siento y punto. Exacto. Llegamos a la etapa de las fases del duelo, ¿no? Y tanta gente que vivimos un duelo. ¿Cómo se hace esto, Lili? Mira, está súper estudiado, está hecho un análisis súper interesante de las etapas del duelo que se vive frente a la llegada del diagnóstico y la discapacidad. Y es fuerte porque primero llega con la negación. Me acuerdo perfecto que cuando empezaron estos signos y que lo empezaban a evaluar a Patricio, yo decía, no es cierto, o sea, y decían, bueno, son 6 indicadores, y yo decía, pero Patricio tiene 4, entonces estás negada. Y es un poco este sentido de supervivencia para poder, lo bloqueas, no está pasando, esto no me está pasando. Y yo decía algo que aún lo digo ahora en forma de risa, pero yo decía, es que si a alguien le tenía que pasar algo, había muchos antes que yo en la lista, yo soy buena persona, o sea. No levanté la mano, ¿no? Yo soy buena persona, o sea, ¿por qué me está pasando? Y creo que reconocer eso, decir, no, es fuerte reconocer que nuestros hijos van a tener retos, que hay cierta incertidumbre ante el futuro de nuestros hijos. Entonces, es un mecanismo de defensa, ¿no? Y después de la negación viene la ira. Y sí, estás enojado con el mundo y lo que te digan te cae mal. Y a mí me acuerdo que me ha tocado oír otros papás y los entiendo y por eso empatizo tanto con ellos, porque me dicen, es que lo vio media hora y me dijo que tenía autismo. Y yo sé que no se puede tomar un diagnóstico tan a la ligera, pero hay indicadores que se pueden percibir a primera vista, ¿no? Entonces yo estaba muy enojada porque tan rápido y por qué el doctor y por qué mira lo que me dijo. Y estás enojado, ¿no? Y todo te cae mal y la gente te quiere ayudar y no estás listo. Entonces, para los familiares de gente que tiene un hijo con riesgo de ser diagnosticado con autismo o que ya fue diagnosticado, sean pacientes. Es un proceso bien duro y bien difícil, que es un mecanismo de defensa vivir estas etapas, ¿no? Después viene la negociación y es una etapa muy particular, porque en el fondo ya lo estás viendo, ya estás viendo que sí está pasando, lo aceptas, pero no lo aceptas, pero quieres repararlo. Entonces salimos, pero como si no hubiera mañana, a querer cambiar el mundo, arreglar las cosas, porque esto no me va a pasar. O sea, todavía estamos en este periodo de que esto no, ¿sabes? Luego viene la depresión
La depresión es fuerte porque pasa mucho en familias como la mía, que se tienden a aislar y es fuerte porque nos sentimos vistos, nos sentimos juzgados, nos sentimos, ¿sabes? Entonces te aíslas, estás triste, te sumas en este dolor y esta sensación de vacío y es fuerte vivir solo esto, es fuerte. Entonces, en la medida de lo posible, la importancia de transitar estas etapas, pero pedir ayuda para ir brincándolas, porque no debemos de estacionarnos, ¿no? Yo estoy diciendo, tenemos que abrazar nuestras etapas, es importante, pero no estacionarnos. Después de la depresión viene la aceptación, y es cuando uno se da cuenta, esta es mi realidad, y aprendes a reorganizarte, a repartir roles, a que esto funcione, siempre sabiendo que el dolor está ahí. En la investigación me encanta porque dice, y eso nos da paz, que el duelo no se hace única vez y para siempre. O sea, la realidad es que vienen estas situaciones, yo le llamo del ciclo, se le llama del ciclo vital de la vida. Primero es la transición de que, bueno, lo voy a llevar a escuela regular o ver una escuela especial. Ahí hay un duelo porque es este reto de yo quería y yo pensaba y es este duelo, ¿no? Y viene esta otra crisis que viene la adolescencia, en donde se vuelven a hacer nuevos retos, en donde se vienen nuevas necesidades. Yo no creía que ya estaba. Y entonces viene esta nueva etapa. Entonces, dicen, se reactiva el proceso de duelo, pero vuelves a organizarte y funcionar. Y no está aquí, pero se habla de otra etapa que es la reorganización. Me encanta porque ahí dice, cuando la familia acepta y no niega el reto, pero se organiza, reparte roles y funciona de una manera adecuada y óptima para cada uno de sus miembros, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que llegar y transitarlos, porque te digo, o sea, transitas y llegas a un punto y luego otra vez vas para atrás, pero en la vida así es. En nuestro caso es por el diagnóstico o en otros casos por la discapacidad, en otras cosas por la pérdida, en otros casos por adicciones, en otros casos hay mil situaciones. Y esto de consuelo de muchos, digo, mal de muchos, consuelo de tontos, pues no, realmente saber que a cada quien nos toca retos, ¿no? Que cada quien nos tocan ciertos retos y que en la medida que aprendamos a afrontar esto, de nuestras posibilidades, de la mejor manera, pues vamos a poder funcionar mejor, ¿no? En lo individual, yo siempre digo en tu individual, pero también como familia, ¿no? Claro. Y me quedo con muchas ganas de tratar mucho más temas con Lili y no saben, teníamos muchísimas cosas de qué platicar y era esto sí, esto no, pero nada deja de ser importante, sino la exposición y informarnos. Dios quiere y tengamos otra oportunidad de sentarnos Lili y yo en este gran foro de Valora Radio, pero yo quiero ir cerrando un poquito y decir, bueno, ¿y a dónde vamos? Porque el objetivo de todo esto es uno, educar o enseñar o abrazar a los papás que van recibiendo un diagnóstico y a los papás que no tenemos un diagnóstico, así como decía Lili, cómo abrazamos a Mariana con información. Empezar a educarnos también nosotros para el día de mañana, empezar a abrazar a todos estos niños con un diagnóstico de Alzheimer, síndrome de Down, una discapacidad física, lo que puede existir. Y es el a dónde vamos en el sentido de a ti que te hubiera gustado, Lili, ¿con qué quieres ir cerrando? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando llegó ese diagnóstico a ti? Este punto me encanta, Carla. Ahorita el tema de la montaña rusa de emociones es lo que ahorita platiqué con el tema de duelo. Nada es para siempre, hay cosas que fluctúan y hay que irnos preparando, educando, concientizando que esto es así, que a veces sentimos que ya estamos en calma, que tenemos todo y viene un nuevo reto y entonces, híjole, perdemos un poquito la paz otra vez y entonces nos preparamos, reorganizamos, etcétera, etcétera, y otra vez estamos en calma y la realidad es que así es. Y si nos ponemos a ver para papás que no tienen ningún diagnóstico de discapacidad con sus hijos, realmente la paternidad y la maternidad muchas veces es así, ¿no? Entonces,
ponerle el valor a las cosas. Nos tocó quizá un poco más complicado, no quizá, la realidad es que nos tocaron estos retos que son importantes. Entonces, lo importante de trabajarnos, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado saber? Aquí pudiera estar 50 horas, o sea, de verdad, pero para mí lo que es bien valioso, Carla, voy a tratar de sintetizarlo, lo he ido platicando contigo, me hubiera gustado saber que este no es una carrera de 100 metros planos, que esto es un maratón con obstáculos, con altas y bajas, y que como para cualquier reto tan grande como es un maratón, hay que capacitarnos, hay que educarnos, hay que prepararnos, hay que atendernos, hay que rodarnos de especialistas, hay que hacer buen equipo, hay que atendernos, hay que suministrar y balancear los recursos, ¿no? Que lo que sentimos, sentimos y no lo podemos controlar, pero sí lo podemos trabajar. Que se vale decir estoy saturado y estoy cansado, pero que es de valientes, y eso me tomó a mi tiempo, es de valientes saber pedir ayuda, que el amor a nuestros hijos es nuestro mayor motor y que eso nos va a ayudar a seguir adelante. Que esto es bien importante, vivir el presente sí, pero siempre viendo de reojo al futuro, porque nuestros hijos pequeños se van a convertir en adolescentes y se van a convertir en adultos y hay que estar preparados para enfrentar la realidad. Que la atención temprana, la vida independiente, por favor, pongan atención, la atención temprana, la vida independiente, la calidad de vida individual y la calidad de vida familiar son indispensables. Que esto que nos pasó probablemente nos va a doler toda la vida, nos va a doler toda la vida y hay que saberlo decir sin prejuicios, nos va a doler, pero si vivimos un proceso bien llevado, un duelo, acompañados, aceptando nuestra realidad, nos va a doler de manera diferente y vamos a poder disfrutar de la vida como cualquier otra persona. Que vivir en comunidad con gente que vive situaciones similares a nosotros hace la diferencia y que realmente es valioso saber que alguien más habla nuestro mismo idioma y que no nos sentimos juzgados. Que el diagnóstico no debe de regir la vida de la familia, que somos más que un diagnóstico como familia y que tenemos que aprender a vivir con él y ser más allá del diagnóstico, disfrutar en familia y que cada uno de los retos y las cosas lindas que nos pasen las debemos de abrazar y disfrutar. Pues más que nada es saber que esto que nos pasó nos sacude, que es normal, que se vale perder la paz, que se vale terapiarnos, que se vale levantarnos, secarnos las lágrimas y seguir adelante y que es bien importante que todos y cada uno de los miembros de la familia puedan expresar sus emociones, puedan validar lo que sienten para que nosotros les demos permiso de ser vulnerables. A cada uno de nosotros el diagnóstico nos llega y nos impacta de manera diferente y es muy importante que reconozcamos que para los demás puede ser diferente para que no se sientan que no tienen el derecho a expresarlo cuando alguien pone un estándar más alto, más bajo, ¿no? Claro. Y te quiero agradecer, Lili, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. Recuerden que este programa se vuelve a repetir hoy a las 8 de la noche y se queda grabado. Lo pasen. Lili, no sabes, te abrazo con el corazón, a ti, a tu familia. Y me despido. Gracias por vernos. Jesús, Maestro Divino, enséñanos a amar como tú amas. Amén. Amén. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia quiere